Buenas tardes, Miguel Ángel. Efectivamente, porque se dieron a conocer los resultados de los Fondesit regular, los cuales traen muy buenas cifras para la Universidad de la Frontera. Primero, porque se ubica dentro de las 4 universidades estatales que más fondos recibieron y novena entre todas las universidades. Estamos con el vicerrector de Investigación y Posgrado, Rodrigo Navia. Vicerrector, importante noticia la que estamos conociendo, porque también habla del desarrollo que está teniendo la Universidad de la Frontera en esta área y los números lo avalan también. Bueno, muy buenas tardes. Así es, efectivamente, estos 25 proyectos de Fondesit regular vienen un poco a consolidar lo que ha sido nuestro trabajo en investigación. Recordemos que el año pasado obtuvimos 26 proyectos Fondesit regular, o sea, en los últimos 2 años tenemos 51 proyectos Fondesit ejecutándose, lo que es una cifra realmente muy importante para nosotros. Más aún en el marco del proceso de autoevaluación que estamos viviendo, donde la investigación, por cierto, es un eje prioritario para ello y estamos trabajando muy fuerte para presentarnos a esa acreditación de la mejor manera posible. Y estas cifras nos vienen de alguna manera a avalar ese trabajo. Ahora, para que la gente lo pueda entender, vicerrector, ¿a qué nos referimos con estos Fondesit? ¿Hacia dónde apuntan? Sabemos que son varias líneas de investigación, pero ¿cuál es la finalidad que tienen este tipo de fondos? Bueno, en general estos fondos son fondos asociados a investigación, diría yo, un poco más fundamental. Sin embargo, podemos observar que tenemos a todas las áreas del conocimiento involucradas en estos fondos, desde las ciencias agrícolas, ¿no es cierto?, agropecuarias, medicina, matemática, ingeniería, y por lo tanto esto viene de alguna manera a reflejar que la Universidad de la Frontera hace investigación en todas sus áreas, que es una universidad compleja, que de alguna manera propicia la investigación para que esa investigación y ese desarrollo primero lleguen a los estudiantes internamente, pero también a la comunidad, ¿no es cierto?, a mejorar la calidad de vida de las personas. Un poco eso es lo que tratamos de hacer con estos proyectos y que tengan una orientación cada vez más asociada a su posible transferencia. Aquí se dividen en varias aristas, ¿cierto? Los Fondesit, estamos hablando de los regular, pero también hay otra línea en esa misma línea. Sí, lo que me gustaría recalcar de este concurso Fondesit regular es que de los 25 adjudicaciones, 10 son colegas que por primera vez adjudican Fondesit regular. Eso de alguna manera manifiesta que viene un recambio joven, ¿no es cierto?, que viene un recambio muy importante en la Universidad de la Frontera asociado a lo que es un Fondesit regular, que es probablemente de los más competitivos a nivel nacional. Y por otro lado, como usted menciona, tenemos los fondos de iniciación, que este año además adjudicamos 17 iniciativas. Es decir, tenemos 17 iniciativas de fondos de iniciación, que es para grupos, para colegas que están iniciándose en investigación, colegas que trabajan en grupos emergentes, pero por otro lado tenemos los 25 fondos regular y además 5 fondos postdoctorado. Hemos adjudicado este año, lo que da un total de 47 proyectos Fondesit para este año, que es una cifra muy importante. Sí, estamos hablando también de este noveno puesto entre todas las universidades que hay en el país. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque somos una universidad de región, nos posiciona desde la región de la Araucanía como una universidad top 10, ¿no es cierto?, en investigación, en proyectos Fondesit, y ahí nos hemos mantenido en los últimos años. Eso es muy importante. No es solo que es hoy, este año, sino que es un área de desarrollo de la universidad que se ha mantenido en el top 10 en los últimos años, y vamos a seguir fortaleciéndola para que así nos podamos mantener. Eso significa, por cierto, mantener los cuadros académicos, mantener los espacios físicos y equipamiento para hacer investigación de punta y, por cierto, mantener nuestro posgrado alineado a la investigación, como son nuestros 12 programas de doctorado. Muchas gracias, vicerrector, que esté muy bien. Gracias a ustedes, muy amable. La palabra del vicerrector respecto a estas iniciativas. De hecho, tenemos a 2 investigadores. Le vamos a pedir a Natalia, en primer lugar, que se acerque por acá. Natalia Salinas, académica del Departamento de Psicología. Primero, consultar si había obtenido antes un fondo de este tipo. Sí, finalicé mi Fondesit Iniciación el año pasado. Fue sobre búsqueda de ayuda en salud mental en estudiantes universitarios. Y este año entonces estoy con este otro proyecto que cambia un poquito el foco al estigma en salud mental. ¿Cómo se aborda esa área desde la investigación, cierto? Mira, primero aclarar que el estigma es un concepto que hoy día está muy de moda porque lo estamos visibilizando en salud mental y es muy complejo porque involucra las creencias de las personas, lo que sienten las personas respecto de quienes padecen un trastorno de salud mental. En este caso yo voy a investigar la depresión en particular
e incluso llegan a tener conductas discriminatorias donde se les excluye de ciertos espacios de la sociedad. Eso impacta en la salud de las personas y en las decisiones que toman. O sea, quien posee depresión, está documentado a nivel internacional, no solo tiene que lidiar con poseer este trastorno y todo lo que ello involucra, sino que también con la estigmatización social. Y eso es lo que quiero investigar. Somos un equipo de 3 investigadores en nuestro contexto nacional donde todavía no hay evidencia sobre cómo se da este estigma, cuáles son las creencias que tienen las personas y qué consecuencias en términos de conductas discriminatorias están sufriendo. Bueno, la salud mental, que es un tema que se está hablando mucho hoy en día en todas las esferas, y el punto que están investigando, o sea, que van a investigar además con estos fondos, es muy importante porque muchas veces las personas quedan aisladas o se aíslan producto del estigma que hay a la salud mental, en este caso a la depresión. Sí, de hecho hay una serie de conductas discriminatorias que ejerce, digamos, yo voy a estudiar el estigma público, que es como el social, pero también hay una serie de conductas que las personas hacen porque se autoestigmatizan. Eso también es súper interesante, se excluyen de ciertos espacios de la sociedad que no han estado disponibles por el hecho de tener un trastorno de la salud mental. Entonces es muy interesante porque en el fondo esto también tiene que ver con la desigualdad en salud, ¿ya? Mezcla temas estructurales y sociales con la salud mental, que también ahí hay una raíz importante. ¿Cuánto tiempo es la duración de esta investigación? Está pronosticado el proyecto para durar 4 años, así que estaremos esos 4 años realizando diversos estudios a lo largo del país. Primero vamos a empezar con un enfoque desde las personas, más cualitativo, como le llamamos en investigación, para después poner a prueba nuestras hipótesis. Así que sí, en 4 años lo planeamos realizar. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a ti. Por acá también nos va a acompañar Paola Comparín del Departamento de Matemáticas y Estadísticas, académica del Departamento de Matemáticas y Estadísticas. También obtuvo un Fondesit, ¿el primero o ya lo había obtenido antes? Es la primera vez que adjudico el Fondesit regular. Tenía el Fondesit de iniciación, he tenido anteriormente, y ahora el Fondesit regular es la primera vez, así es. Primero, como investigadora, ¿cómo es este proceso para llegar a estos fondos? En este caso, de hecho, el vicerrector nos decía, de los 25, 10 lo obtienen por primera vez. En ese puesto está usted, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, el Fondesit de iniciación, el concurso anterior, es para investigadores e investigadoras que tienen publicaciones, tienen líneas de investigación, pero están iniciando justamente su investigación. Entonces, más jóvenes y también que han pasado menos años desde el doctorado. Y por otra parte, el Fondesit regular es cuando ya la investigación está más bien establecida. Bueno, para postular se necesitan más publicaciones, más reconocimiento y líneas de investigaciones con objetivos bien definidos y bien de alcance un poquito mayor. Y entonces ahí es cuando justamente uno está listo para postular para el Fondesit regular y ojalá ganarla, ¿cierto? ¿Cómo ha sido este caso? Y mencionábamos lo diverso que son las áreas que hay. Recién estamos viendo psicología, pero acá matemática. ¿De qué se trata este proyecto, esta investigación? Bueno, mi investigación tiene que ver con la geometría algebraica. Geometría algebraica tiene geometría y álgebra, o sea, es el estudio de objetos que son como las curvas, las superficies, bueno, y sus generalizaciones, ¿cierto? Son generalizaciones de esos objetos que conocidos como las superficies, y lo hacemos desde el punto de vista algebraico, del álgebra. Entonces las herramientas de álgebra que aprendimos en el colegio, álgebra abstracta, digamos, y con más herramientas para estudiar las propiedades geométricas, por ejemplo, de esos objetos. Es un tema muy abstracto, ¿cierto? No hay tampoco aplicaciones directas de esa investigación, en el sentido que las aplicaciones vienen, esos estudios y al final creación de conocimiento se pone a disposición para que en otros campos de investigación se puedan ocupar. Un ejemplo, por ejemplo, es ese estudio muy teórico, muy abstracto, como decía, tiene aplicaciones en la criptografía, por ejemplo, ¿ya? Que es algo muy concreto en realidad, entonces encriptar mensajes. Así que lo que yo hago, no directamente, pero ese estudio de esas propiedades geométricas de los objetos llevará en algún momento a aplicaciones más concretas como esa en criptografía. O sea, puede servir para que en otras áreas desarrollen otras investigaciones, entonces, y se van complementando y anexando, podríamos decir. Exactamente, o sea, es una investigación de por sí, entonces
mi interés es, digamos, mis preguntas de investigación son bien abstractas y, como decía, bien teóricas, pero eso no excluye que hayan aplicaciones en otras áreas y con otra investigación asociada, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo dura la investigación? Bueno, ese proyecto es de 4 años, entonces son 4 los años para responder las preguntas que yo indiqué en el proyecto, entonces al postular. Entonces ahí lo que hay que hacer es individuar, decidir algunas preguntas específicas para poder responder en el tiempo establecido de los 4 años. Así que no es la pregunta más general, sino que hay que identificar preguntas intermedias y pasos para llegar ahí. ¿Cómo es el proceso? Porque es el primer Fondesit regular, pero para llegar a esto, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se va avanzando? Mencionaba que son varias publicaciones, harta investigación. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, exactamente así, en el sentido que empezando con, bueno, en el doctorado en mi caso, después yo tuve unos proyectos de postdoctorado, y en ese postdoctorado uno empieza, o sea, yo empecé la investigación más autónoma, más personal, ya no guiada por un tutor o una tutora, como en el doctorado, y ahí es donde empecé a investigar cosas por mi cuenta, ya, en el postdoctorado, y entonces de eso salen las primeras publicaciones, los primeros resultados. Entonces las publicaciones, por supuesto, los primeros resultados son quizá menos... tienen un menor alcance, pero a medida que pasa el tiempo es donde se afinan las preguntas y también los resultados. Entonces teniendo las publicaciones, sí, es donde uno puede empezar a postular a proyectos. Por ejemplo, la iniciación, que es el que viene antes del Fondesit regular. Y porque todo suma, entonces las publicaciones suman, así como los proyectos ganados suman para postular a otros proyectos, a proyectos más importantes. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Miguel Ángel, una importante noticia que se recibía por la Universidad de la Frontera, que se ubica top 10, lo decía el vicerrector, en cuanto a los resultados de los Fondesit regular de este año y al trabajo en materia de investigación que se está realizando en la Universidad de la Frontera, que sigue en alza y fortaleciéndose en distintas áreas de la investigación.